Entré y vi a mi familia en el sofá, mi marido, mi madre, mi hijo y mi propia hermana. ¿Qué ocurre?, pregunté, temiendo lo peor. Mamá, siéntate, dijo mi hijo. Tienes que aceptar una nueva realidad. Ya no estás al mando de esta familia. La tía Nerea hace más feliz a papá ahora. Estaba furiosa, todos lo sabían. Salí de la habitación sin decir una palabra. Al día siguiente, tenía 118 llamadas perdidas. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañáis. Por favor, sentíos libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, dejad que os sumerja en esta historia. El viento de Madrid era cortante esa noche. Ese tipo de frío que se te cuela a través del abrigo y se te instala en los huesos. Acababa de aterrizar en Barajas después de 3 días agotadores en Barcelona, salvando un acuerdo que mi marido, Adrián, casi había torpedeado con su arrogancia. Estaba exhausta. Me ardían los ojos por la falta de sueño y me dolían los hombros bajo el peso del maletín del portátil. Lo único que quería era una ducha caliente, una copa de vino tinto y la comodidad de mi hogar. Quería decirle a Adrián que había arreglado su desastre, que el imperio inmobiliario que habíamos construido durante 22 años estaba a salvo un trimestre más. Metí el coche en la entrada de nuestro chalet en la urbanización. Las luces del salón estaban encendidas, brillando con fuerza contra el césped oscuro y helado. Era extraño. Normalmente, a las 10 de la noche, la casa estaba en silencio. Adrián estaría en su despacho, y mi hijo de 21 años, Íñigo, en su habitación jugando a videojuegos o fuera con sus amigos. Abrí la puerta principal, dejando mis llaves en el cuenco de la mesa del recibidor. El silencio que me recibió no era pacífico, era pesado. Se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Hola, dije en voz alta, colgando mi abrigo. Adrián, Íñigo, estoy aquí. Alba. La voz de mi madre flotó desde el salón. Se me encogió el estómago. Mi madre Pilar vivía a 40 minutos. ¿Qué hacía aquí un martes por la noche? Un pánico repentino se apoderó de mí. ¿Le había pasado algo a mi hermana Nerea? ¿Estaba alguien enfermo? Entré corriendo en el salón, con el corazón martilleando contra mis costillas. Pero no era una emergencia médica, era un tribunal. Estaban todos allí, dispuestos en el sofá seccional de piel hecho a medida que yo misma había elegido las navidades pasadas. Adrián estaba sentado en el centro, impecablemente vestido con una camisa blanca impoluta, pero no me miraba a los ojos. A su izquierda estaba mi madre, Pilar, con la postura rígida, y las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. A su derecha, Nerea, mi hermana pequeña, y en el sillón contiguo, mi hijo Íñigo. El ambiente era sofocante, nadie lloraba, nadie parecía triste, parecían resueltos. ¿Qué está pasando?, pregunté con la respiración entrecortada. ¿Estáis todos bien, mamá? Di un paso adelante, pero Íñigo se levantó. No vino a abrazarme. Se plantó como un guardia de seguridad bloqueando una puerta. Me miró con unos ojos desprovistos de la calidez que yo había cultivado durante 2 décadas. Mamá, siéntate, dijo Íñigo. Su voz era fría, más grave de lo que recordaba, despojada de cualquier afecto. Necesitas escuchar y necesitas no perder los estribos. ¿Perder los estribos? Íñigo, me estás asustando. ¿Qué es esto? Tienes que aceptar una nueva realidad, continuó, recitando palabras que sonaban ensayadas. Ya no estás al mando de esta familia. Mire a Adrián. Adrián, ¿por qué no dices nada? Adrián finalmente levantó la vista. Su atractivo rostro, el rostro que había sido la imagen pública de nuestra empresa durante años, se contrajo en una mueca de lástima mezclada con fastidio. Se acabó, Alba. La farsa. Se ha terminado. ¿Qué farsa? Sentí que me ahogaba en tierra firme. La tía Nerea, dijo Íñigo, señalando a mi hermana, hace más feliz a papá ahora. A diferencia de ti, ella lo entiende. El mundo dejó de girar. Miré a Nerea, mi hermana pequeña, a la que le había pagado el alquiler durante 6 años, a la que había contratado cuando nadie más le daba trabajo. Estaba sentada con las piernas cruzadas, llevando una blusa de seda que se parecía sospechosamente a una que faltaba en mi armario. Y entonces lo vi. La mano de Adrián descansaba de forma casual, posesiva, sobre la rodilla de Nerea. No queríamos que te enteraras por un extraño, intervino mi madre Pilar. Su voz no era de disculpa, era un sermón. Queríamos hacer esto como una familia. Alba, tienes que ser realista. Llevas años casada con tu trabajo. Adrián es un hombre con necesidades. Necesita una esposa que esté presente, no una socia de negocios que duerme con su portátil. Mamá, susurré, la traición cortando más profundo que cualquier cuchillo. Tú lo sabías, estás aprobando esto.
Estoy apoyando la felicidad, dijo Pilar levantando la barbilla con desafío. Nerea y Adrián comparten una conexión. Se quieren, Alba, no es algo que planearan. Simplemente ocurrió. No puedes castigarlos por enamorarse. Miré a Nerea. Ofreció una pequeña sonrisa triunfante. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y bajó la mirada. En su dedo, brillando bajo los focos empotrados, había un anillo de diamantes. No era un anillo nuevo, era mi anillo. Era el anillo de diamantes Art Deco de época que Adrián me había regalado por nuestro 20º aniversario. El que había desaparecido misteriosamente de mi joyero hacía 6 meses. Había puesto la casa patas arriba buscándolo, llorando durante días. Adrián me había dicho que era una descuidada, que probablemente lo había perdido en el gimnasio. Ese es mi anillo, dije, con la voz temblando con una rabia tan pura que me quemaba la garganta. Encaja mejor en su dedo, dijo Adrián, encogiéndose de hombros. Era un desperdicio en ti. Nunca llevas joyas de todos modos. Queremos que te mudes, dijo Íñigo, rompiendo el silencio de nuevo. Papá se queda con la casa. Yo me quedo aquí. Es mejor que te vayas. Creas demasiada tensión. Mi hijo, mi niño, al que había cuidado cuando tenía fiebre, cuya matrícula universitaria pagaba trabajando 80 horas a la semana. Me estaba echando de la casa que yo había construido. ¿Estás eligiendo esto?, le pregunté a Íñigo, las lágrimas finalmente escociendo en mis ojos. ¿Estás eligiendo a la mujer que se acuesta con tu padre a mis espaldas? Es tu tía, Íñigo. Ya no es solo mi tía, se burló Íñigo. Es la única que realmente me escucha. Tú solo me lanzas dinero y me dices que estudie. Papá y Nerea me tratan como a un adulto. Los miré a los 4, mi marido, mi hermana, mi madre, mi hijo, los 4 pilares de mi vida, y cada uno de ellos estaba podrido. No solo me estaban rompiendo el corazón, estaban desmantelando mi existencia con una crueldad casual que me dejaba sin aliento. Sentí una oleada de náuseas, pero me la tragué. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme. No gritaría, no suplicaría. Enderecé la espalda. Miré a Adrián, clavando mis ojos en los suyos hasta que se estremeció y desvió la mirada. ¿Crees que has ganado?, dije. Mi voz baja pero mortalmente firme. ¿Crees que puedes reescribir la historia porque estás aburrido y eres un egoísta? No montes una escena, Alba, dijo Nerea con su voz empalagosamente dulce. Seamos maduros con este divorcio. ¿Divorcio? Solté una risa corta y seca. Oh, no tienes ni idea de lo que se avecina. No nos amenaces, espetó Adrián, recuperando su arrogancia. Ya he hablado con los abogados. Estás fuera. Las capitulaciones matrimoniales, los estatutos de la empresa, lo tengo todo cubierto. Sal por esa puerta, Alba. Si te quedas, haré que seguridad te saque de mi propiedad. ¿Tu propiedad? Miré a mi alrededor. Yo elegí cada azulejo de esta casa. Pagué cada ladrillo y... Ahora estás allanando la propiedad, dijo Íñigo. Eso fue todo. La ruptura final. Miré a mi hijo por última vez, memorizando el rostro del extraño en el que se había convertido. De acuerdo, dije. Me di la vuelta. No me quité el abrigo. No recogí mis llaves del cuenco. Tenía mi juego de repuesto en el bolsillo. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Pilar, con una repentina ansiedad en su voz. Alba, tenemos que discutir el acuerdo. Adrián tiene una oferta generosa si firmas esta noche. No respondí. Abrí la pesada puerta de roble y salí a la gélida noche madrileña. El viento me golpeó la cara, secando las lágrimas antes de que pudieran caer. Me subí a mi coche, el motor cobrando vida en el silencio de la entrada. Mientras daba marcha atrás, los vi a través de la ventana. Ya estaban sirviendo cava. Estaban celebrando mi eliminación. Conduje hacia la oscuridad, mis manos aferrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza. La Alba que ellos conocían, la felpudo, la proveedora, la solucionadora, había muerto en ese salón. Y la mujer que se alejaba conduciendo era alguien de quien deberían tener mucho, mucho miedo. Si estás escuchando esto y estás tan furioso como yo en ese momento, por favor dale al botón de me gusta y comenta con el número 1 abajo. Hazme saber que estás conmigo. Vuestro apoyo me dice que no estoy sola en esta lucha. Comenta 1 ahora porque, creedme, lo que hicieron después hace que esta traición parezca un simple calentamiento. Conduje durante 1 hora, las luces de la ciudad de Madrid difuminándose en estelas rojas y doradas a través de mi parabrisas. Mi mente era una tormenta caótica de imágenes. La sonrisita de Nerea, el anillo en su dedo, la fría mirada de Íñigo. Pero bajo el shock, un instinto primario se estaba activando.
Supervivencia. Necesitaba gasolina. La luz de la reserva parpadeaba desde que salí del aeropuerto, pero había estado demasiado ansiosa por llegar a casa como para parar. Ahora, en un tramo desolado de la autopista, me detuve en una gasolinera 24 horas. Me temblaban las manos al salir al frío cortante. Introduje mi tarjeta de crédito, la platino vinculada a nuestra cuenta conjunta, la que usaba para todo, desde la compra del supermercado hasta las cenas de negocios, en el surtidor. Procesando, la pantalla parpadeó en rojo. Denegada, pase por caja. Fruncí el ceño. Era imposible. El límite de crédito de esa tarjeta era de 50.000 euros, y yo había pagado la factura íntegra hacía 3 días. Lo intenté de nuevo. Denegada. Un hoyo frío se formó en mi estómago, más pesado que la traición que acababa de presenciar. Busqué en mi cartera y saqué mi tarjeta de débito personal, la vinculada a mi cuenta corriente donde se depositaba mi sueldo. Entré en la estación. El dependiente, un adolescente aburrido con auriculares alrededor del cuello, ni siquiera levantó la vista mientras yo ponía una botella de agua y un paquete de chicles en el mostrador. No pasa, masculló, haciendo una pompa con el chicle. Inténtalo otra vez, dije con la voz tensa. Hay dinero ahí. Suspiró y la pasó de nuevo. Denegada, señora. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. ¿Tiene efectivo? Me quedé allí, paralizada bajo las duras luces fluorescentes. Mi aplicación del banco. Necesitaba comprobar mi aplicación. Mis dedos torpes buscaron el móvil mientras iniciaba sesión. Acceso denegado. Fallo de autenticación de usuario. Por favor, contacte con su sucursal. Probé la cuenta de la empresa. Acceso denegado. Probé la de ahorros conjunta. Acceso denegado. Adrián no solo me había echado de casa, había ejecutado un interruptor de apagado financiero. Había estado planeando esto. No se bloquea el acceso de un copropietario a las cuentas empresariales y personales al instante, a menos que hayas preparado el terreno con el banco, alegando falsamente un fraude o cambiando los privilegios administrativos con días de antelación. Me quería en la indigencia. Me quería tirada en medio de la noche sin recursos, para que me arrastrara de vuelta y firmara cualquier oferta generosa que Pilar había mencionado. Rebusqué en mi bolso, más allá de los plásticos inútiles, hasta el pequeño bolsillo con cremallera del fondo. Encontré 3 billetes arrugados de 20 euros y un puñado de monedas. 60 euros. Ese era mi patrimonio neto en ese momento. Pagué 5 litros de gasolina y el agua en efectivo. Volví a mi coche, temblando, no solo por el frío, sino por la aterradora comprensión de mi vulnerabilidad. No podía ir a un hotel. No tenía una tarjeta de crédito para el depósito. No podía ir a casa de mi madre. No podía ir a la de Nerea. Conduje hasta que encontré un motel de carretera con un letrero de neón parpadeante que decía libre. Era uno de esos lugares donde los camioneros duermen unas horas. El tipo de lugar donde las sábanas huelen a humo rancio y a arrepentimiento. En efectivo y por adelantado, dijo el gerente de noche a través de un cristal blindado. 50 euros por la noche. Le entregué 50 de mis 60 euros restantes. Me deslizó una llave por la bandeja. Habitación 12. La habitación estaba helada. El calefactor traqueteaba y tosía un aire que olía a polvo quemado. Me senté en el borde del colchón hundido, todavía con mi caro traje de negocios, el abrigo bien apretado a mi alrededor. Miré mi teléfono. La pantalla estaba iluminada con notificaciones. No disculpas. No, por favor. Vuelve. 118 llamadas perdidas. La mayoría eran de un número que reconocí, el abogado personal de Adrián, un tiburón llamado Ricardo Balbuena, y luego empezaron a llegar los correos electrónicos. Asunto. Acuerdo de liquidación de divorcio. Asunto. Urgente. Se requiere acuerdo de confidencialidad. Asunto. Notificación de despido. Inmobiliaria A. Abrí primero la notificación de despido. Era un PDF adjunto a un correo electrónico de la directora de RRHH, una mujer que yo había contratado, a la que había guiado. Estimada Sra. Alba Rivas, con efecto inmediato, su puesto como directora de operaciones queda rescindido por causa justificada. Alegaciones de espionaje corporativo y negligencia grave. Me reí. Un sonido áspero y ronco en la habitación vacía. Espionaje. Negligencia. Yo era la que se quedaba hasta las 3 de la mañana auditando los libros. Yo era la que se conocía todas las leyes urbanísticas de Madrid. Adrián ni siquiera sabía convertir un PDF sin pedirme ayuda. Y entonces llegó un mensaje de texto. Era de Íñigo. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla, una pequeña y tonta parte de mí esperando que se hubiera escapado, que lo sintiera. Íñigo, mamá, no lo pongas difícil.
Papá dice que me cortará la matrícula y el fondo fiduciario si luchas contra el divorcio. Me ha prometido el puesto de vicepresidente el año que viene si me quedo con él. Siempre me dijiste que fuera ambicioso. Solo estoy haciendo lo que me enseñaste. Por favor, entiéndelo. Dejé caer el teléfono en la cama como si quemara. Ese fue el borrado final. Adrián no solo se había llevado mi dinero y mi trabajo, había comprado el alma de mi hijo. Había utilizado la riqueza que yo ayudé a construir para sobornar a mi propio hijo en mi contra. Me acurruqué encima del sucio cubrecama, con las rodillas pegadas al pecho. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y rápidas. Lloré por el niño al que le leía cuentos para dormir. Lloré por la hermana a la que había protegido en el patio del colegio. Lloré por el marido en el que había creído cuando no era más que una sonrisa y un traje barato. Pero a medida que la noche avanzaba y las lágrimas se secaban en costras de sal en mis mejillas, algo más comenzó a asentarse en mi pecho. Era frío y pesado, como una piedra. Pensaban que me habían borrado. Pensaban que al quitarme las tarjetas de crédito y las contraseñas, me habían quitado mi poder. Olvidaron una cosa. Olvidaron quién construyó el castillo en el que estaban sentados. Olvidaron quién diseñó los sistemas de seguridad, quién redactó los contratos y quién sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Adrián pensaba que Inmobiliaria A funcionaba con su encanto. Estaba a punto de aprender que funcionaba con mi cerebro. Y aunque él podría haber robado las llaves de la puerta principal, había olvidado que el arquitecto siempre deja una puerta trasera. Me quedé mirando la mancha de humedad en el techo, esperando que saliera el sol. Ya no era Alba la esposa. Ya no era Alba la madre. Era Alba la arquitecta. Y estaba a punto de derribar toda la casa. Dormir fue imposible en esa habitación de motel. El ruido del tráfico de la autopista era un zumbido constante, pero era el ruido en mi cabeza lo que me mantenía despierta. Recuerdos, afilados y dentados, se repetían en bucle. Para entender por qué estaba tumbada en un colchón sucio con 10 euros en el bolsillo, tenía que retroceder. Tenía que mirar los cimientos de mi vida y darme cuenta de que habían estado agrietados desde el principio. Crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, la mayor de 2 hijas. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, dejando a mi madre Pilar criándonos sola. Su muerte rompió algo en ella. O tal vez solo reveló quién era realmente. Era una mujer que necesitaba ser adorada, ser el centro de atención, y proyectaba esa necesidad en sus hijas, o más bien en una de ellas. Nerea nació hermosa. Incluso de bebé, tenía rizos de pelo dorado y grandes ojos azules como platos que hacían que los extraños se detuvieran en la calle. Yo era sencilla, pelo castaño, ojos serios, robusta. Yo era la responsable. Nerea era la princesa. Recuerdo el día que cumplí 18 años. Acababa de recibir mi carta de aceptación en ICADE en Madrid con una beca parcial. Era mi billete de salida. Había tenido 3 trabajos a tiempo parcial durante el instituto dando clases particulares, de camarera, colocando libros en la biblioteca para ahorrar para el resto de la matrícula. Entré corriendo en la cocina agitando la carta. «Mamá, me han admitido». Pilar estaba en la mesa pintándole las uñas a Nerea. Nerea tenía 12 años entonces, ya exigente y petulante. «Qué bien, Alba», dijo mamá sin levantar la vista. «Pero baja la voz, a Nerea le duele la cabeza». «Pero mamá, es ICADE. Es la carrera de empresariales». Pilar suspiró, finalmente mirándome. Sus ojos no estaban llenos de orgullo. Eran calculadores. «Alba, cariño, tenemos que hablar de ese dinero que has ahorrado. Mi fondo para la universidad». Bueno, a Nerea la han ojeado. Hay un congreso de modelos en Marbella el mes que viene. Podría ser su gran oportunidad, pero las tasas, el viaje, las fotos del portfolio, es caro. Se me cayó el alma a los pies. «Mamá, ese es el dinero de mi matrícula. Me lo he ganado». «Eres tan egoísta, Alba», intervino Nerea soplando sus uñas mojadas. «¿No quieres que sea famosa? Cuando sea rica, te compraré un coche». «Alba», dijo mamá, su voz adoptando ese tono, el que mezclaba culpa con una orden. «Tú eres la fuerte, eres lista. Siempre puedes encontrar una manera. Puedes trabajar otro año a hacer clases nocturnas, pero Nerea, ella es delicada. Este es su sueño. No querrás aplastar el sueño de tu hermana, ¿verdad? Las familias se sacrifican unas por otras». Les di el dinero. Por supuesto que lo hice. Había sido condicionada durante 18 años a creer que mi valor residía únicamente en lo que podía proporcionarles. Yo era el chivo expiatorio, la mula, la solucionadora. Nerea era la niña de sus ojos, la estrella, la que merecía brillar. Nerea fue a Marbella. No la ficharon. Se gastó el dinero en ropa y parques temáticos. Yo pasé el siguiente año trabajando turnos dobles en un restaurante para recuperar el dinero.
Empecé la universidad un año tarde, agotada pero decidida. Esa dinámica nunca cambió, simplemente evolucionó. Cuando me gradué como la primera de mi promoción, mamá no vino a la ceremonia porque Nerea tenía una ansiedad severa por una ruptura con un novio de 2 semanas. Crucé el escenario sola. Cuando conseguí mi primer gran ascenso en una firma financiera, mamá dijo: «Eso es genial, cariño. Oye, ¿puedes prestarle a Nerea 2.000 euros? Su casero está siendo un irrazonable». Pagué el alquiler de Nerea, pagué las reparaciones de su coche, pagué sus clases de interpretación a las que nunca asistió. Le compré a mamá un apartamento para que no tuviera que preocuparse por las escaleras. Pensé que estaba comprando su amor. Pensé que si daba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, solucionaba suficientes problemas, finalmente me mirarían como miraban a Nerea. Pensé que un día mamá me miraría a la cara y diría: «Estoy tan orgullosa de ti, Alba, eres mi alegría». Pero yo nunca fui su alegría. Yo era su factura de la luz. Era su red de seguridad. Y entonces conocí a Adrián. Era encantador, ambicioso y parecía verme a mí. Me dijo que era brillante. Me dijo que era hermosa. No me di cuenta entonces de que tenía la misma mirada calculadora en sus ojos que mi madre. No vio a un alma gemela. Vio a un huésped. Vio a una mujer que estaba entrenada para darlo todo y no pedir nada a cambio. Encajó perfectamente en el espacio vacío de mi corazón que mi madre y mi hermana habían vaciado. Me casé con él pensando que estaba construyendo una nueva familia, una familia mejor. Tumbada en la oscura habitación del motel, la revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No había escapado de mi dinámica familiar al casarme con Adrián, la había recreado. Adrián era el niño de sus ojos, exigiendo adoración y recursos. Yo seguía siendo el chivo expiatorio, trabajando en la sombra para mantener las luces encendidas. Y Nerea era simplemente la conclusión inevitable. Los dos parásitos de mi vida finalmente se habían encontrado. «Tú eres la fuerte, Alba». La voz de mi madre resonaba en mi memoria. Bueno, tenía razón en una cosa. Yo era fuerte. Lo suficientemente fuerte como para cargarlos durante 40 años. Y ahora que Dios los ayudara, era lo suficientemente fuerte como para dejarlos caer. Me senté en la cama, los muelles de metal chirriando. No iba a llorar más. La tristeza se había ido, reemplazada por una claridad fría y clínica. Querían a la delicada Nerea. Querían al soñador Adrián. Bien, podían tenerse el uno al otro, pero no podían tener mi dinero. No podían tener mi empresa. Cogí el maletín de mi portátil. Era hora de dejar de ser la hija que se sacrifica. Era hora de ser la CEO que liquida los activos tóxicos. El sol de la mañana se filtraba a través de las sucias cortinas de la habitación del motel, proyectando largas y polvorientas sombras por el suelo. Abrí mi portátil. Afortunadamente, tenía un punto de acceso Wi-Fi portátil en mi bolso, una costumbre de años de viajar por trabajo. Adrián no podía cortar un dispositivo que no sabía que existía. No entré en las cuentas bancarias todavía. Sabía que esas puertas estaban cerradas a cal y canto. En su lugar, abrí un archivo llamado Archivo 1. Para entender cómo iba a destruir a Adrián, hay que entender cómo lo construí yo. Conocí a Adrián hace 22 años en un evento de networking inmobiliario en el centro de Madrid. Él tenía 29 años, llevaba un traje que no le quedaba del todo bien, sostenía una copa de vino barato y acaparaba la atención de un grupo de inversores. Era eléctrico. Tenía una sonrisa que podría venderle hielo a un esquimal. Una risa que te hacía sentir la persona más divertida del mundo. Yo tenía 25 años, un analista junior en una firma de primer nivel, de pie en una esquina, agarrando mi carpeta de investigación de mercado. Lo observé trabajar en la sala. Era carismático, sí, pero podía oír lo que decía. Soltaba palabras de moda, haciendo promesas sobre rendimientos que eran matemáticamente imposibles. Me acorraló junto al buffet. «Parece que estás analizando la integridad estructural de las gambas al ajillo», bromeó. No sonreí. «Estoy analizando tu discurso a esos inversores. Estás prometiendo una rentabilidad del 15% en una propiedad en un distrito en declive. Vas a hacerles perder su dinero». Parpadeó, sorprendido. Luego se rió. «Vale, me has pillado. Soy un hombre de ideas, no de números. Necesito a alguien que entienda las cosas aburridas. Las cosas aburridas son las que te mantienen fuera de la cárcel», dije secamente. ¿Se enamoró de mí, o al menos de lo que yo podía hacer por él, en ese mismo instante? En 6 meses, estábamos casados. En un año, fundamos Inmobiliaria AA. La división del trabajo se estableció de inmediato. Adrián era la cara. Él era el consejero delegado, CEO. Tenía las reuniones con los clientes, jugaba al golf con los promotores y daba las entrevistas a los periódicos económicos.
Le encantaba ser el centro de atención. Le encantaba el título. Yo era la arquitecta, era la directora de operaciones, pero en realidad era todo lo demás. Encontraba las propiedades, negociaba los préstamos, gestionaba a los contratistas. Luchaba con el ayuntamiento por los permisos de urbanismo, hacía los impuestos, las nóminas, el cumplimiento legal. Nuestro primer gran proyecto fue un desastre anunciado. Adrián había comprado un almacén en ruinas en el distrito de Tetuán, convencido de que sería la próxima gran reconversión en lofts. Pagó $500,000 de más. El contratista que contrató se fugó con el depósito. Estábamos al borde de la quiebra antes incluso de haber vendido una sola unidad. Recuerdo estar sentada en la mesa de nuestra cocina, embarazada de Íñigo, mirando los números rojos en el libro mayor. Adrián caminaba de un lado a otro, presa del pánico, sudando a través de su camisa. «Estamos acabados, Alba», lloriqueaba. «Mi reputación está arruinada, me van a demandar». «Siéntate», le ordené. Cogí las joyas de mi abuela, la única herencia que había recibido, a salvo de mi madre y Nerea, y las vendí. Liquidé mi plan de pensiones. Renegocié los términos con el banco, presentando un plan de negocio tan detallado, tan a prueba de balas, que el director del préstamo dijo que era el mejor que había visto nunca. Despedí al amigo de Adrián, que actuaba como jefe de proyecto, y asumí yo misma la supervisión de la obra, pavoneándome por las zonas de construcción con un casco y una barriga de 6 meses. Terminamos el proyecto. Lo vendimos todo en 3 semanas. Adrián fue aclamado como un visionario en el diario Expansión. El titular decía: Adrián Castillo, el nuevo rey de los lofts. Trajo la revista a casa, radiante. «Mira esto, cariño. Lo conseguimos». No me mencionó en la entrevista, ni una sola vez. Cuando se lo señalé, suavemente me besó en la frente. «Cariño, ya sabes cómo son los medios. Les gusta una narrativa singular. Además, tú odias ser el centro de atención. Eres mi arma secreta. El poder detrás del trono». Lo acepté. Me dije que era por la familia. Me dije que mientras la empresa tuviera éxito, no importaba de quién fuera la cara en la portada. Fui una tonta. Durante 20 años, construí el escenario, puse las luces y escribí el guión. Adrián simplemente salía y recogía los aplausos. Y la empresa creció. Nos expandimos a inmuebles comerciales, apartamentos de lujo, desarrollos de uso mixto. Valíamos millones. Pero la estructura de la empresa, esa fue mi obra maestra. Adrián era perezoso con los detalles. Odiaba leer contratos. Odiaba las contraseñas. «Simplemente arréglalo, Alba», era su frase estrella. Así que yo configuré la infraestructura digital. Creé la intrincada red de sociedades limitadas para limitar la responsabilidad. Configuré las transferencias bancarias automatizadas. Y como Adrián era paranoico con que los empleados le robaran, insistió en un servidor interno localizado y altamente encriptado para nuestros datos financieros más sensibles. Quería una llave fantasma, un acceso administrativo maestro que pudiera eludir todos los demás protocolos en caso de que alguna vez nos quedáramos fuera o fuéramos rehenes de TI. «Solo tú y yo conoceremos la llave fantasma», había dicho. Pero Adrián nunca se molestó en memorizar la compleja cadena de 64 caracteres que generé. La escribió en una nota adhesiva, la guardó en el cajón de su escritorio durante una semana y luego la tiró, asumiendo que yo siempre estaría allí para teclearla por él. Tenía razón, siempre estuve allí. Hasta ayer. Ahora, sentada en el motel, miré la pantalla de inicio de sesión del servidor privado de AA. El túnel VPN era seguro. Adrián pensaba que llamando al banco y eliminándome como firmante, me había cortado el acceso. Pensaba que despidiéndome a través de RRHH, me había revocado el acceso. Se basaba en protocolos estándar. Se basaba en la puerta principal. Se olvidó de la llave fantasma. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Tecleé la cadena de caracteres. Era una línea de un poema que me encantaba mezclada con las coordenadas GPS del primer edificio que compramos y la fecha en que a Íñigo se le cayó su primer diente. Adrián no sabía ninguna de esas cosas. Autenticación en proceso, acceso concedido, nivel administrador. La pantalla se inundó de datos. Todo el sistema nervioso de Inmobiliaria A yacía abierto ante mí. Correos electrónicos, transferencias bancarias, registros de transferencias, documentos fiscales, historiales de chat privados. No solo estaba viendo una empresa, estaba viendo la escena del crimen de mi matrimonio. Empecé a descargar. No quería solo unos pocos archivos, lo quería todo. Cada correo electrónico que Adrián había enviado en los últimos 5 años, cada informe de gastos, cada transferencia a las Islas Caimán o a Suiza. Y fue entonces cuando lo vi. Una carpeta llamada Proyecto N.
No era un proyecto de construcción. La N era de Nerea. Abrí la carpeta y se me heló la sangre. Esto no era solo una aventura. Esto era malversación a una escala masiva. Fechas, cantidades, recibos. 12 de enero. Transferencia de 50.000 euros a N. Soto Consultores, apellido de soltera de Nerea. 14 de febrero. 12.000 euros en Cartier. 1 de marzo. 4.500 euros de alquiler mensual de una suite de lujo en el Hotel Palace. Había estado manteniendo a Nerea como a una concubina con el dinero de la empresa durante 3 años. Pero era más profundo. Vi transferencias a una sociedad pantalla que no reconocí, Orion Holdings. El firmante de Orion Holdings no era Adrián, era Nerea. Y los activos que se transferían a Orión no eran solo efectivo. Eran escrituras de propiedad. Adrián estaba transfiriendo lentamente los títulos de nuestras propiedades más valiosas y libres de cargas a una empresa propiedad de mi hermana. Estaba vaciando Inmobiliaria AA, preparándose para dejarme con el cascarón vacío, mientras él y Nerea se iban con los activos. Me sentí enferma. Esto no se trataba solo de reemplazarme como esposa. Esto era un robo a gran escala. Esto era apropiación indebida. Pero mientras me desplazaba por los documentos, una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Adrián era un actor, no un arquitecto. No entendía los papeles que firmaba. En su arrogancia y en la codicia de Nerea habían cometido errores torpes, de principiante. Habían falsificado mi firma en las transferencias de las escrituras. Podía verlo en los PDFs, un torpe copia-pega digital de mi firma de un documento diferente. Y en el acuerdo de funcionamiento de Orion Holdings, Nerea había puesto su dirección permanente. Era mi dirección, la casa que yo pagué. Los tenía cogidos, pero no podía atacar todavía. Si iba a la policía ahora, Adrián alegaría que era un error administrativo, pagaría una multa y me enterraría en litigios durante años. Él tenía el dinero para los abogados. Yo tenía 10 euros. No, necesitaba dejar que se ahorcaran solos. Necesitaba que se sintieran seguros. Necesitaba que pensaran que estaba derrotada, arruinada y escondida en un agujero. Cerré el portátil. Tenía los planos de su destrucción. Ahora solo necesitaba construir la trampa. La evidencia digital del proyecto N ardía en mi mente, obligándome a recordar exactamente cómo Nerea se había infiltrado en mi santuario. Comenzó hace 5 años, una época en la que Inmobiliaria AA estaba en auge y mi guardia estaba baja. Nerea acababa de pasar por su tercer divorcio. Su exmarido, un mecánico decente llamado David, la había dejado porque se negaba a trabajar y se gastaba su sueldo en bolsos de diseño que no podía permitirse. Apareció en mi puerta con 2 maletas y una historia lacrimógena que habría ganado un Oscar. Fue un maltratador, Alba, lloró lanzándose a mis brazos. Más tarde supe que maltratador significaba que le había cortado la tarjeta de crédito. No tengo a dónde ir. Mamá dijo que me ayudarías. Pilar me llamó 10 minutos después. Alba, tienes esa casa enorme con todas esas habitaciones de invitados vacías. Deja que tu hermana se quede unas semanas. Solo necesita recuperarse. La familia ayuda a la familia. Acepté. Siempre aceptaba. Unas semanas se convirtieron en 6 meses. Nerea se pasaba el día junto a mi piscina bebiendo mi vino y criticando a mis jardineros. Adrián, en ese momento, parecía molesto por su presencia. Es una vaga, Alba, se quejaba. Trata nuestra casa como un hotel. Yo la defendía. Está de duelo, Adrián. Dale tiempo. Luego vino la petición. Necesito un trabajo, anunció Nerea una noche en la cena. Estoy aburrida. Quiero trabajar para vosotros. Casi me atraganto. Nerea, dirigimos una empresa inmobiliaria comercial. Es de alta presión. ¿Qué habilidades tienes para esto? Se me da bien la gente, insistió. Puedo ser, no sé, relaciones con los clientes. Puedo organizar las fiestas. Puedo hablar con los inversores. Sois tan estirados. Necesitáis a alguien divertido. No, dije. Fue una de las pocas veces que puse un límite, pero Pilar intervino. Condujo 40 minutos para tomar un café conmigo. Alba, esta es la oportunidad de Nerea para ser responsable. Si no le das un trabajo, se irá a pique. ¿La quieres viviendo en tu sofá para siempre? Dale un sueldo. Deja que se mude. Adrián cree que es una buena idea. Parpadía. Adrián, hablé con él, dijo Pilar suavemente. Cree que Nerea podría ayudar a suavizar la imagen de la empresa. Ya sabes que tú puedes ser un poco intensa, cariño. Me enfrenté a Adrián. ¿Quieres contratar a Nerea? Adrián se encogió de hombros, ajustándose la corbata. Tu madre tiene razón. Necesitamos a alguien que se encargue de lo social, las galas, los eventos benéficos. Tú odias esas cosas. Deja que lo haga ella.
Págale un sueldo de asistente. Sácala de casa. Todos ganamos. Cedí. Creé un título. Directora de eventos especiales. Al principio, pareció funcionar. Nerea se mudó a un apartamento, que yo subvencioné, y organizó la fiesta de Navidad de la empresa. Fue lujosa, por encima del presupuesto, pero un éxito. Luego comenzaron los cambios sutiles. Nerea empezó a venir a la oficina todos los días, vestida no con ropa de negocios, sino con vestidos ceñidos que estaban justo al borde de lo inapropiado. Pasaba horas en el despacho de Adrián discutiendo la logística de los eventos. Yo pasaba por delante y los oía reír. Cada vez que entraba en la habitación se callaban. ¿Qué es tan gracioso?, preguntaba, sintiendo un pinchazo de inquietud. Solo una broma sobre un cliente, decía Nerea, sonriendo con esa sonrisa sacarina. No lo entenderías, Alba, es una broma interna. Empezó a unirse a nosotros en las comidas de negocios. Luego empezó a reemplazarme en ellas. Alba, quédate y termina las proyecciones trimestrales, decía Adrián. Nerea y yo llevaremos a los promotores al asador. Sabes que odias las conversaciones triviales. Y yo odiaba las conversaciones triviales. Me encantaba el trabajo, así que los dejé ir. Me quedaba en la oficina comiendo una ensalada en mi escritorio, haciendo números, asegurando que nuestros márgenes de beneficio fueran saludables, mientras mi marido y mi hermana bebían martinis y se reían a mi costa. Noté cambios en Adrián. Empezó a vestir más joven. Se compró un Porsche que no necesitaba. Empezó a quedarse hasta tarde por networking. Cuando expresé mi preocupación, Pilar me manipuló hasta el extremo. «Estás siendo paranoica, Alba», me regañó. «Deberías estar feliz de que Adrián y Nerea se lleven bien. La mayoría de los hombres odian a sus cuñadas. Es una bendición. No lo arruines con tus celos. Es impropio». Celos. Me hizo sentir como una arpía loca e insegura. Ahora, mirando la carpeta del Proyecto N en mi portátil, vi la realidad. Las cenas de networking eran citas, los viajes de negocios a Miami eran vacaciones, y los honorarios de consultoría pagados a Nerea eran en realidad su asignación por ser su amante. La serpiente no se había colado en el jardín, yo había abierto la verja, la había invitado a entrar y le había dado leche caliente. Y la peor parte, mi madre había mantenido la verja abierta. Pilar había sido la intermediaria. Había empujado a Nerea hacia Adrián, sabiendo exactamente de lo que Nerea era capaz. Quería que Nerea tuviera la vida que yo había construido, porque en su mente retorcida, Nerea merecía el reino, y yo era solo la constructora destinada a levantarlo y marcharme. Golpeé mi mano contra el barato escritorio del motel. El dolor fue reconfortante. «Vale», susurré a la habitación vacía. «¿Queréis jugar al juego divertido e irresponsable? Veamos qué tan divertido es cuando la arquitecta tira del muro de carga». Pasé las siguientes 6 horas en un trance de contabilidad forense. La llave fantasma me daba acceso a todo, pero tenía que ser cuidadosa. Si hacía algún cambio, si alteraba algún archivo, los registros del sistema podrían alertar al director de TI, un hombre llamado Sergio, que solía ser leal a mí, pero que ahora sin duda respondía ante Adrián. Así que me convertí en un fantasma. Copié, descargué. Hice capturas de pantalla, rastreé el flujo de dinero. Era peor de lo que pensaba. Inmobiliaria A se estaba desangrando para financiar su estilo de vida y las transferencias a la sociedad pantalla de Nerea. Adrián había dejado de pagar a los proveedores. Llevábamos 3 meses de retraso en los pagos a las cuadrillas de construcción del nuevo rascacielos del centro. Estábamos en impago de los intereses de 2 préstamos importantes. Adrián estaba robando a Pedro para pagar a Nerea. La empresa, el trabajo de mi vida, era un castillo de naipes. Si los acreedores se enteraban, seríamos insolventes en 30 días. Pero entonces encontré algo que me hizo incorporarme. Era una cadena de correos electrónicos entre Adrián y un investigador privado llamado Investigaciones Balbuena. La fecha era de hace 2 años. Asunto: Vigilancia objetivo A. Rivas. Adrián, necesito trapos sucios. Lo que sea. Infidelidad. Abuso de sustancias. Inestabilidad mental. Necesito motivos para anular las capitulaciones. Balbuena, Senior. Castillo, la hemos seguido durante 6 meses. Va al trabajo. Va al supermercado. Va a casa de su madre. Trabaja hasta tarde. No hay trapos sucios. La mujer es una santa. Adrián, busca más a fondo o invéntate algo. No puedo permitirme darle la mitad. Se me cortó la respiración. 2 años. Había estado planeando deshacerse de mí durante 2 años, pero no encontraba la manera de hacerlo sin perder dinero. Y luego, un correo más reciente, fechado hace una semana. Adrián, olvida los trapos sucios. Vamos a ir por el ángulo del colapso mental. Su familia testificará.
Su madre y su hermana están a bordo. Alegaremos que está sobrecargada de trabajo, paranoica, no apta para dirigir. Forzaremos un voto de no confianza con la Junta. Una vez fuera, activamos la cláusula de compra a la valoración más baja. Pilar. Puedo testificar que ha estado errática últimamente. Muy emocional. Estoy preocupada por ella, Adrián. Tenemos que hacer lo mejor para la empresa. Me quedé mirando la pantalla, las lágrimas de rabia nublando mi visión. Mi madre. Mi propia madre estaba conspirando para hacerme pasar por mentalmente inestable para que su niña de oro pudiera robarme el marido y el dinero. Errática, susurré. Os voy a enseñar lo que es errático. Profundicé más. Necesitaba una palanca. La evidencia de fraude era buena, pero llevaría tiempo demostrarla en los tribunales. Necesitaba algo inmediato, algo que aterrorizara a Adrián. Lo encontré en las declaraciones de impuestos. El año pasado, para asegurar un préstamo masivo de una firma de capital privado, Adrián había inflado las tasas de ocupación de nuestras propiedades comerciales. Había falsificado contratos de arrendamiento. Había falsificado físicamente firmas de inquilinos que no existían. Esto no era solo fraude civil, esto era fraude bancario, esto era tiempo en prisión. Y los documentos del préstamo estaban firmados por Adrián Castillo, CEO. Mi firma no estaba en ellos. Yo había estado fuera de la ciudad por el funeral de mi tía esa semana, un funeral al que Nerea faltó, y Adrián había dicho que se encargaría del papeleo. Había firmado su propia sentencia de muerte, y ni siquiera lo sabía. Copié los documentos del préstamo. Copié los contratos falsos. Creé un dossier que era una bomba nuclear. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Llevaba 12 horas trabajando sin parar. Tenía hambre, no me había lavado y funcionaba a base de adrenalina. Necesitaba un teléfono de prepago. No podía usar mi móvil. Probablemente lo estaban rastreando o consiguiendo los registros. Fui a la tienda de la esquina, comprando un teléfono barato de prepago con efectivo. De vuelta en la habitación, me senté en la cama y miré el nuevo teléfono. ¿A quién podía llamar? ¿Mis amigos? La mayoría eran amigos de pareja, compartidos con Adrián. Probablemente se pondrían del lado del encantador Adrián o se mantendrían neutrales. ¿Mi familia? Obviamente no. ¿Mis empleados? Demasiado arriesgado. Necesitaba a alguien poderoso, alguien que odiara a Adrián, alguien que tuviera los recursos para librar una guerra. Un nombre apareció en mi cabeza: Arturo de la Vega. Arturo era un magnate inmobiliario multimillonario de Madrid. Dinero viejo, despiadado, pero con principios. Hace 3 años, Adrián había superado la oferta de Arturo por un terreno de primera en la zona de Madrid-Río. Adrián había ganado sobornando a un concejal de urbanismo para reclasificar el terreno, una jugada a la que yo me opuse ferozmente, pero que Adrián había hecho a mis espaldas. Arturo había sospechado juego sucio. Había llamado públicamente a Adrián una serpiente con traje barato. Adrián se lo había tomado a risa, pero Arturo nunca lo había olvidado. Si iba a Arturo de la Vega con pruebas del fraude de Adrián, específicamente el fraude que le jodió a Arturo ese trato del terreno, era un tiro al aire. Arturo podría simplemente reírse de mí, podría echarme, pero era la única persona en Madrid con suficiente poder para protegerme del equipo legal de Adrián. Marqué el número de empresas de la Vega. Lo sabía de memoria. Lo había mirado suficientes veces cuando éramos rivales. Empresas de la Vega, despacho ejecutivo, respondió una voz nítida. Necesito hablar con el señor de la Vega, inmediatamente. El señor de la Vega está en reuniones. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Dígale que es Alba Rivas. Dígale que sé cómo Adrián Castillo consiguió el permiso de urbanismo de Madrid-Río y dígale que tengo los correos electrónicos. Hubo una pausa. Un momento, por favor. 30 segundos después, una voz grave y profunda se puso al teléfono. Será. Rivas, ¿a qué debo el placer? ¿La envía su marido a regodearse? Mi marido acaba de despedirme, vaciar mis cuentas bancarias y meter a su amante en mi casa, dije, con la voz firme. No estoy aquí para regodearme, señor de la Vega. Estoy aquí para quemarlo hasta los cimientos. Y pensé que quizás querría traer los malvaviscos. Silencio. Luego una risa grave. La escucho. Antes de ir a encontrarme con Arturo de la Vega, había una herida más que tenía que cauterizar. Un archivo que había estado evitando en la base de datos de el fondo fiduciario de Íñigo. Íñigo era mi punto débil, mi talón de Aquiles. Lo había protegido del narcisismo de Adrián toda su vida. Cuando Adrián olvidaba el cumpleaños de Íñigo, yo compraba el regalo y firmaba con el nombre de Adrián. Cuando Adrián se perdía los partidos de fútbol de Íñigo, yo le decía a Íñigo que papá estaba trabajando duro por nuestro futuro. Lo había criado para que creyera que su padre era un héroe.
encubriendo la realidad de que su padre era un egoísta negligente. Ahora me daba cuenta de que ese fue mi mayor error. Había protegido a Íñigo de la verdad y, al hacerlo, había permitido que Adrián comprara su lealtad con mentiras. Abrí los documentos del fondo fiduciario. Adrián había modificado los términos recientemente. Originalmente, el fondo debía pagarse a los 25 años, condicionado a la graduación universitaria. Los nuevos términos fechados hace 2 semanas. Desembolso inmediato de 200.000 euros en efectivo. Transferencia del título de un Porsche 911 de 2023. Y la correspondencia adjunta. Íñigo, papá, mamá se va a poner como loca si dejo la carrera el próximo semestre. Adrián, mamá no va a estar al mando mucho más tiempo, Iñi. Te trata como a un niño. Yo te trato como a un hombre. ¿Quieres el coche? ¿Quieres el dinero? Solo tienes que apoyarme cuando llegue el momento. Tienes que decirles a los abogados que mamá ha estado actuando de forma extraña, que está inestable. Íñigo, bueno, sí ha estado algo estresada últimamente. Adrián, exacto. Lo está perdiendo. Tenemos que proteger la empresa. Si te quedas conmigo, te haré vicepresidente de adquisiciones el año que viene, sin necesidad de título. Puedes aprender sobre la marcha como yo. Íñigo, EVP, ¿en serio? Vale, estoy dentro. ¿Qué tengo que hacer? Leí las palabras y mi corazón no solo se rompió, se hizo añicos. ¿Vicepresidente de adquisiciones? Íñigo estaba suspendiendo introducción a la economía. Pasaba los fines de semana jugando a videojuegos y durmiendo hasta el mediodía. No estaba cualificado para dirigir un puesto de limonada, y mucho menos un departamento en una firma multimillonaria. Adrián lo estaba preparando para el fracaso, acariciando su ego para usarlo como un peón contra mí. Y Íñigo, mi dulce niño, había vendido a su madre por un Porsche y un título que no se había ganado. Recordé el texto que me envió anoche. Papá dice que me cortará la matrícula. No estaba preocupado por la matrícula, estaba preocupado por el dinero fácil. Saqué el extracto de la tarjeta de crédito de Íñigo. La que yo pagaba. Tienda de licores, discoteca, apuestas online, discoteca, club de striptease. Estaba en una espiral descendente, y en lugar de educarlo, Adrián estaba financiando esa espiral para comprar un aliado. Cogí mi teléfono de prepago. Dudé. Era mi hijo. Pero el chico que se sentó en ese sofá y me dijo que aceptara la realidad no era el chico que yo crié. Era una creación de su padre. Si continuaba amortiguando su caída, lo perdería para siempre en el mundo de corrupción y superficialidad de Adrián. La única forma de salvarlo de verdad, era dejar que se estrellara. Redacté un texto. No lo envié todavía, solo lo escribí, mirando el cursor. Íñigo, he visto los correos, he visto el coche, elegiste el camino fácil. Pero el camino fácil es una trampa. Cuando tu padre termine de usarte, te desechará igual que a mí. Te quiero lo suficiente como para dejar que aprendas esto por las malas. Buena suerte, señor vicepresidente. Guardé el borrador. Me sequé los ojos. Navegué hasta el sistema de nóminas. Eliminé a Íñigo de la nómina de becario en la que había estado durante 3 años a pesar de no haber pisado la oficina. No podía tocar el fondo fiduciario. Adrián lo controlaba ahora, pero podía tocar el seguro de salud. Íñigo estaba en mi póliza, la póliza que yo pagaba personalmente. Eliminar dependiente. Íñigo Castillo. Motivo. Ya no es estudiante a tiempo completo. Era mezquino, era pequeño. Pero era la primera vez en 21 años que no le arreglaba algo. Mi teléfono vibró. Era la dirección para la reunión con Arturo de la Vega. En 1 hora, en el Real Casino de Madrid, sala de la biblioteca. Ven sola. Cerré el portátil, fui al baño y me eché agua fría en la cara. Intenté arreglarme el pelo. Mi traje estaba arrugado, pero lo sacudí. Me puse una capa de pintalabios, mi armadura. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada. Sí, pero parecía peligrosa. Parecía una madre que había perdido a sus cachorros y no tenía nada que perder. ¿Quieres inestabilidad, Adrián? Le dije a mi reflejo. Te voy a enseñar lo que es un terremoto. Entré en el Real Casino de Madrid, llevando el mismo traje arrugado con el que había huido de mi casa, cargando un maletín de portátil que contenía suficientes pruebas para enviar a mi marido a la cárcel. El portero me miró con escepticismo. Este lugar olía a dinero viejo, a puros y a caoba, un mundo que Arturo de la Vega gobernaba. Lo encontré en la sala de la biblioteca, sentado en un sillón de cuero leyendo el Financial Times. Tenía 65 años, pelo plateado y ojos como sílex pulido. No se levantó cuando me acerqué. Sra Rivas dijo doblando su periódico. Tiene un aspecto terrible. Me siento terrible, admití, hundiéndome en el sillón de enfrente.
pero mi cerebro funciona perfectamente. Mencionó el trato de Madrid-Río, dijo Arturo yendo al grano. Dijo que tenía pruebas. Abrí mi portátil. No perdí el tiempo con formalidades. Saqué el dossier que había compilado en la habitación del motel. Giré la pantalla hacia él. Hace 3 años, Adrián le superó en la oferta por el terreno de Madrid-Río. Usted sospechaba que sobornó al concejal de urbanismo, Francisco Herrero. Tenía razón. Arturo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Aquí está la transferencia bancaria, dije, señalando la pantalla. 50.000 euros a una sociedad pantalla llamada Herrero Consultores. Y aquí están los correos electrónicos entre Adrián y Herrero discutiendo la tasa de recalificación acelerada. Adrián fue descuidado. Usó su correo personal para el contacto inicial. Arturo escaneó los documentos. Su expresión no cambió, pero el aire a su alrededor pareció volverse más frío. ¿Por qué me enseña esto ahora? Usted era la directora de operaciones. Se benefició de este trato. No lo sabía, dije, con la voz firme. Adrián llevaba una contabilidad paralela. La encontré anoche después de que me echara de mi casa, congelara mis cuentas y metiera a mi hermana en mi cama. Los labios de Arturo se movieron, un destello de sorpresa cruzando su rostro. ¿Su hermana? Y mi madre los está animando, añadí, una risa amarga escapándose de mis labios. Es una reunión familiar en toda regla, y yo soy la única no invitada. Verá, señor. De la Vega, no he venido aquí a cotillear. He venido a hacer un trato. Adrián está tratando de destruirme. Ha falsificado mi firma en préstamos fraudulentos. Está malversando fondos de la empresa. Va a dejar Inmobiliaria A como un cráter humeante. ¿Y quiere que la salve? Preguntó Arturo levantando una ceja. No, quiero que me ayude a enterrarlo, y a cambio, le daré la propiedad de Madrid-Río. Arturo hizo una pausa. Continué. Adrián está sobreendeudado, tiene poco efectivo. Está a punto de entrar en impago de los préstamos de construcción. Si usted interviene ahora como un inversor caballero blanco, ofreciendo un préstamo puente para salvar el proyecto, lo aceptará. Está desesperado. Y en el acuerdo del préstamo, incluimos una cláusula de garantía. Si entra en impago, cosa que hará porque yo conozco los números reales, usted se apodera de los activos, específicamente la escritura de Madrid-Río. Arturo me miró fijamente durante un largo momento. El silencio se alargó, pesado y tenso. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de un depredador reconociendo a otro. «Es usted vengativa, ¿verdad?», dijo Arturo suavemente. «Soy eficiente», corregí. Adrián piensa que soy una esposa despechada que va a llorar en un rincón. No se da cuenta de que yo soy la que escribió su plan de negocio. Arturo cerró mi portátil y lo empujó de vuelta hacia mí. «Me gusta usted, Alba. Tiene agallas. Adrián siempre me pareció un pavo real. Todo plumas, nada de vuelo. Pero usted es un halcón. Voy a llamar a mi abogado personal. Es el mejor litigante de Madrid. La representará en el divorcio, pro bono. Considérelo una inversión en nuestra nueva asociación». «Gracias», susurré, el alivio inundándome. «Y Alba», añadió Arturo, con los ojos duros. «No me decepcione. Si hacemos esto, lo destruimos por completo. Sin piedad. Sin aceptarlo de vuelta cuando llore. No estará llorando», dije, pensando en la sonrisita de Adrián cuando me quitó el anillo. «Estará gritando». Arturo asintió. «Bien. Ahora, consigámosle una habitación de hotel que no cobre por horas. No se puede planear una guerra si no se ha dormido. Esa noche, dormí en una suite en el Four Seasons, pagada por empresas de La Vega. Tomé un largo baño, frotando la suciedad del motel de mi piel. Mientras yacía en las sábanas limpias y frescas, sentí un cambio profundo dentro de mí. Durante 20 años, había sido la solucionadora. Había suavizado los errores de Adrián, limpiado sus desastres, hecho que quedara bien. Había sido el pegamento invisible que lo mantenía todo unido. Ahora, iba a ser el disolvente. Iba a disolver todo lo que él creía que poseía. Cogí mi teléfono de prepago y le envié a Arturo una palabra. «Lista». 3 días después, la trampa estaba puesta. El abogado de Arturo, un hombre aterradoramente tranquilo llamado David Cohen, había redactado el acuerdo de divorcio. Era una obra maestra de la distracción legal. En la superficie parecía una rendición total. La propuesta: 1. Adrián se queda con la casa familiar. 2. Adrián se queda con la propiedad total de Inmobiliaria A. 3. Alba recibe una suma única de 500.000 euros, una fracción de lo que me correspondía. 4. Alba renuncia a toda reclamación de futura pensión compensatoria.
Parecía que me rendía. Parecía que estaba rota, desesperada por dinero y que solo quería huir. A Adrián le encantaría. Alimentaba su ego perfectamente. Pero enterrada en lo profundo del documento de 60 páginas, en la sección 14, subsección C, párrafo 4, estaba la cláusula de la píldora envenenada. En el caso de que se descubra que alguna de las partes de este acuerdo ha participado en actividades delictivas no reveladas, fraude o malversación durante el matrimonio, o sea condenada por un delito grave en los 24 meses siguientes a la firma, este acuerdo quedará totalmente invalidado. En tal caso, todos los activos, incluyendo el 100% de las acciones de la empresa y los bienes inmuebles, revertirán a la parte no infractora como daños punitivos. Adrián nunca leía la letra pequeña, pagaba a abogados para que lo hicieran. Pero su abogado, Ricardo Balbuena, era un vago. Lo sabía porque yo solía pagar sus facturas. Balbuena hojeaba los contratos, buscaba los números grandes, el pago, la pensión. No estaría buscando una cláusula de reversión específica enterrada en un texto estándar sobre responsabilidad. Me reuní con Adrián y su abogado en el despacho de Balbuena. No llevaba maquillaje. Llevaba un suéter viejo. Mantuve la cabeza baja mirando al suelo. Necesitaba vender la imagen de la mujer derrotada. Adrián entró como si fuera el dueño del mundo. Llevaba un traje italiano nuevo y olía a colonia cara, probablemente un regalo de Nerea. Vaya, mira quién ha salido de su agujero, se burló Adrián mientras se sentaba. Espero que estés lista para firmar, Alba. Nerea y yo tenemos que encargar las invitaciones de boda. Solo dame el cheque, dije, con la voz temblorosa. Solo quiero irme, Adrián. No puedo luchar más contra ti. Adrián se rió, mirando a Balbuena. ¿Ves? Te dije que se plegaría. No tiene estómago para esto. Balbuena deslizó los papeles sobre la mesa. Acuerdo estándar, Alba. Te vas con $500,000, borrón y cuenta nueva. Solo firma aquí, aquí y aquí. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba, en parte actuando, en parte pura adrenalina. ¿Y qué hay de Íñigo?, pregunté suavemente. Íñigo se queda conmigo, dijo Adrián, reclinándose en su silla. Es mi vicepresidente ahora. Vamos a construir un imperio juntos, sin tus constantes quejas. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero me lo tragué. Vale, cuida de él. Solo firma los malditos papeles, Alba. Firme. Puse mi nombre en la línea que aparentemente me despojaba de 20 años de duro trabajo. Luego Adrián firmó. Lo hizo con una floritura, una gran y arrogante A. Hecho, dijo Balbuena cerrando la carpeta. El cheque será transferido a tu cuenta mañana. Adrián se levantó y se abrochó la chaqueta. Me miró con una sonrisita que me revolvió el estómago. Sabes, Alba, deberías agradecérmelo. Siempre fuiste demasiado estirada para esta vida. Vete a vivir a una granja o algo así. Búscate un buen bibliotecario. Adiós, Adrián, susurré. Mientras caminaba hacia el ascensor, oía a Adrián reírse con Balbuena. Eso fue más fácil de lo que pensaba. Ni siquiera pidió el apartamento de la playa. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando su risa. Me apoyé en la pared de metal y solté un largo suspiro. Había firmado. La píldora envenenada estaba activa. Ahora todo lo que tenía que hacer era demostrar el fraude. Y ya tenía las pruebas. Solo necesitaba el escenario adecuado para presentarlas. ¿Y qué mejor escenario que la boda? Adrián y Nerea habían anunciado su fecha. Era en 3 semanas. Una boda apresurada, la llamaron. Querían legitimarse antes de la temporada de galas de primavera. 3 semanas. Ese era mi plazo. Salí del edificio y me subí al coche de Arturo que me esperaba. ¿Ha firmado?, preguntó Arturo desde el asiento trasero. Ha firmado, dije, una sonrisa genuina finalmente abriéndose paso. Cree que ha comprado mi silencio por $500,000. Acaba de firmar la entrega de toda su vida. Arturo me sirvió una copa de agua con gas. Por la arquitecta. Por la demolición, respondí. Las siguientes 3 semanas fueron un estudio de masoquismo. Tuve que permanecer invisible mientras Adrián y Nerea paseaban su victoria por todo Madrid. Alquilé un pequeño apartamento discreto en la zona norte usando mi apellido de soltera. Pasé mis días con los contables forenses de Arturo construyendo el caso. Estábamos convirtiendo los datos brutos que había robado en un mazo legal. Cada noche me torturaba mirando las redes sociales. El Instagram de Nerea era un vómito de lujo. Foto de un nuevo Mercedes descapotable. Mi futuro maridito me mima. Bendecida. Nuevos comienzos. Foto de mi comedor redecorado con un hortera papel pintado dorado. Fuera lo viejo, dentro lo glamuroso. Por fin haciendo de esta casa un hogar. Eso dolió, verla borrar mi toque de la casa que yo construí. Pero las publicaciones más dolorosas venían de mi madre. Pilar publicó una foto de los 3, Adrián, Nerea y ella.
brindando con copas de cava en una cena de menú degustación. Pie de foto. Por fin una familia que sabe disfrutar de la vida. Tan orgullosa de mi preciosa hija Nerea y mi maravilloso yerno Adrián. El amor verdadero siempre gana. ¿Amor verdadero? Había vendido a su hija mayor por un sitio en una mesa elegante. Y Íñigo. Íñigo guardaba silencio en las redes sociales, pero vi las alertas de la tarjeta de crédito en las cuentas secundarias que aún monitorizaba, las que Adrián aún no había encontrado. Bodega del barrio, 400 euros. Discoteca Inferno, 1.200 euros. Fianza judicial, 500 euros. Mi hijo estaba en caída libre. Adrián no lo estaba educando, lo estaba consintiendo. Quería correr a salvarlo, pero Arturo me detuvo. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, Alba, me dijo Arturo suavemente. Él eligió su bando. Deja que vea cómo es realmente ese bando cuando se apaguen las luces. Sabía que tenía razón, pero sentía como si me estuviera amputando una extremidad. Mientras tanto, la empresa se pudría por dentro. Mis espías, Sara en contabilidad y Jaime en gestión de proyectos, me daban actualizaciones diarias. Adrián no ha estado en la oficina más allá de las 2 de la tarde en semanas, me escribió Sara. Está dejando que Nerea planee el rebranding de la empresa. Quiere cambiar el logo a rosa y dorado. ¿Rosa y dorado, Alba? Para una empresa inmobiliaria comercial. Los contratistas amenazan con abandonar la obra de la Torre Highland, informó Jaime. Adrián les dijo que el cheque está en camino. No lo está. Usó el dinero de la construcción para pagar el lugar de la boda. Dejad que arda, les dije. Simplemente documentadlo todo. Guardad cada correo electrónico donde os diga que retraséis los pagos. La boda iba a ser en el Hotel Palace, en el Gran Salón. Era el lugar más caro de la ciudad. Nerea había invitado a 300 personas, inversores, políticos, celebridades locales. Querían cimentar su estatus como la nueva pareja de poder de Madrid. Querían un público. Bien, pensé, mirando la invitación que Sara me había conseguido. Quieren un espectáculo. Les daré un espectáculo. 2 días antes de la boda, recibí una última pieza de apalancamiento. Vino de una fuente inesperada. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Alba. Soy David. David, el exmarido de Nerea, el mecánico. El que ella había desangrado. David, dije sorprendida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mira, me he enterado de lo que pasó, de lo que te hicieron. Es asqueroso. Lo es, asentí. Tengo algo, dijo David bajando la voz. Cuando Nerea me dejó, se dejó una caja de papeles en el garaje. Iba a quemarlos, pero los revisé anoche. Alba tiene tarjetas de crédito a tu nombre de hace 3 años. Se me heló la sangre. ¿Qué? Las abrió cuando se estaba quedando contigo. Interceptaba el correo. Las dejó al límite y luego escondió los extractos. Pero encontré las cartas de las agencias de cobro, y encontré una carta de Adrián. ¿De Adrián? Sí, pagó una de las tarjetas. La carta dice: he cubierto esta, N, pero tienes que tener más cuidado. Si Alba ve esto en su informe de crédito, estamos muertos los dos. Sigue con el plan. 2 años más y nos lo llevamos todo. 2 años más, la línea de tiempo encajaba perfectamente. Adrián había estado conspirando con mi hermana para robar mi identidad y mi dinero mientras yo le daba de comer y le daba un trabajo. David, dije, con la voz temblorosa. ¿Puedes traerme esa caja? Estoy en camino, dijo. Cuando David me entregó esa caja, sentí que la última pieza del puzzle encajaba. Esto no era solo fraude, esto era una conspiración. Depredadora, calculada y malvada. Miré la carta escrita a mano por Adrián. 2 años más y nos lo llevamos todo. Guardé la carta en mi caja fuerte. Gracias, David, dije. Dales caña, Alba, dijo, con una sombría sonrisa en su rostro. Oh, pienso hacerlo, respondí. Pienso desatar el infierno. El día antes de la boda hice algo peligroso. Fui a ver a Íñigo. Sabía que no debería. Arturo me lo desaconsejó, pero yo era madre primero y exesposa vengativa segundo. Necesitaba darle una última oportunidad para abandonar el barco que se hundía. Esperé fuera de su nuevo ático, el que Adrián había comprado con fondos de la empresa. A las 11 de la mañana, Íñigo salió tambaleándose, con aspecto de resaca. Llevaba gafas de sol de diseño y una sudadera que costaba más que mi primer coche. Íñigo, lo llamé. Saltó girándose. Cuando me vio, su rostro se endureció. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Ahora me acosas?» «No te acoso. Intento salvarte». «No necesito que me salven», escupió, caminando hacia su Porsche. «Me va genial. Papá acaba de ponerme a cargo de la cartera de la zona sur». «Íñigo»,
Escúchame, dije, interponiéndome en su camino. Tu padre te está mintiendo. La empresa está en bancarrota. Está robando dinero para pagar este estilo de vida. Te está usando como escudo. Cuando venga la UDEF, y van a venir, tu nombre está en los documentos. Íñigo se rió. Era un sonido hueco y quebradizo. Solo estás celosa. Estás celosa porque papá está ganando y tú no eres nadie. Estás viviendo en algún tugurio, ¿verdad? Papá me lo dijo. Estoy viviendo en la realidad, dije, mi voz urgente. Íñigo, por favor, no vayas a la boda mañana. Simplemente di que estás enfermo. Ve a quedarte con tus amigos. Simplemente no estés allí, de pie junto a él, cuando ocurra. ¿Cuando ocurra qué? Desafió. ¿Vas a arruinarla? ¿Vas a montar una escena? Dios, eres patética, mamá. Papá dijo que intentarías arruinarlo. Me llamó patética. Sentí que la ira subía, pero la reprimí. Íñigo, mírame, yo te crié. Te conozco. Tú no eres esta persona. Eres amable. Eres listo. No eres un ladrón. No soy un ladrón, gritó con la cara enrojecida. Soy un hombre de negocios, como papá. Papá es un estafador, grité de vuelta. Y Nerea es un parásito, y si te quedas con ellos te hundirás con ellos. Íñigo me fulminó con la mirada. Luego sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad. Aléjate de mí. Se metió en su coche y aceleró el motor agresivamente. Mientras salía derrapando del aparcamiento, bajó la ventanilla y gritó. No vengas mañana, mamá. Nadie te quiere allí. Eres el pasado. Lo vi alejarse, mi corazón rompiéndose de nuevo. Pero esta vez, la ruptura fue más limpia. Lo había intentado, le había tendido la mano. Él la había apartado de un manotazo. Ahora estaba por su cuenta. Conduje de vuelta a mi apartamento. Arturo me esperaba con los preparativos finales. ¿Cómo ha ido?, preguntó, aunque claramente sabía la respuesta por mi cara. Se ha ido, dije rotundamente. Le han lavado el cerebro por completo. Entonces aprenderá por las malas, dijo Arturo. ¿Estás lista para mañana? Sí. ¿Tenemos los códigos de acceso al proyector? Sí. ¿La policía está informada? Sí. El inspector Serrano nos espera en el vestíbulo a las 8 de la tarde. Arturo me entregó una funda de ropa. Entonces necesitarás esto. Abrí la cremallera. Dentro había un traje. No era un vestido de exesposa frenética y desesperada. Era un elegante smoking negro a medida. Yves Saint Laurent. Poderoso, elegante, severo. Ponte tu armadura, Alba, dijo Arturo. Mañana no eres la víctima. Eres la verdugo. Toqué la tela. Se sentía fresca y suave. Gracias, Arturo. Descansa un poco, dijo. Mañana va a ser una noche larga. No descansé. Me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Pensé en Adrián y Nerea, probablemente ensayando sus votos en ese mismo momento, probablemente riéndose de cómo se habían salido con la suya. 2 años más, y nos lo llevamos todo. No tendrían 2 años. Ni siquiera tendrían 2 días. Mañana, el señor y la escera. Castillo iban a tener un tipo de recepción muy diferente. La mañana de la boda amaneció gris y nublada. Un día perfecto en Madrid para un funeral. Pasé la mañana revisando la presentación. Lo habíamos cronometrado perfectamente. Empezaría justo después del montaje de video de la historia de amor que Nerea había encargado por 20.000 euros. A las 6 de la tarde los invitados comenzaron a llegar al Hotel Palace. Vi la retransmisión en directo desde una cámara que Arturo había colocado en el salón de baile. Tenía una participación en el hotel. Conseguir acceso fue trivial. Era nauseabundo. La sala estaba cubierta de cristales y rosas, miles de ellas. Había una escultura de hielo de Adrián y Nerea entrelazados. Vi a mi madre, Pilar, recibiendo a los invitados. Llevaba un vestido color champán demasiado juvenil para ella, radiante como si le hubiera tocado la lotería. Sí, ¿no es maravilloso?, la oí decir a un primo confundido. Son almas gemelas. ¿Alba? Oh, la pobre Alba simplemente no pudo soportar el éxito de Adrián. Se está tomando un tiempo. Vi a Adrián. Parecía nervioso pero triunfante. Estaba dando la mano, dando palmadas en la espalda, interpretando el papel del rey benevolente. Y Nerea entró con un vestido de Vera Wang hecho a medida, cubierta de diamantes. Diamantes que mi empresa pagó. Estaba guapísima, tenía que admitirlo. Guapísima y podrida. La ceremonia comenzó. Los escuché intercambiar votos. Prometo ser tu compañero en todas las cosas, dijo Adrián, mirando profundamente a los ojos de Nerea. Prometo apoyar tus sueños y pasar mi vida haciéndote feliz, arrulló Nerea. Yo estaba sentada en la suite del hotel de arriba, bebiendo un café solo. Mentiras, susurré. Cada palabra es una mentira. ¿Estamos listos?, preguntó Arturo mirando su reloj.
La señal está en directo, confirmó el técnico. En cuanto dé la orden, secuestramos la emisión. Todavía no, dije. Espera los brindis. Espera hasta que todos estén sentados y mirando las pantallas. La recepción comenzó. El cava fluía. Adrián se levantó para dar un discurso. Quiero agradecer a todos por estar aquí, tronó, sosteniendo la mano de Nerea. Este ha sido un largo viaje, un viaje para encontrar la verdadera felicidad. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para encontrar tu verdadero destino. La multitud aplaudió cortésmente, aunque vi algunas miradas incómodas. Todos conocían el escándalo. Simplemente no les importaba mientras la barra libre fuera de primera. Y a mi nueva esposa, Nerea, continuó Adrián. Eres mi musa, mi roca, mi todo. Mi teléfono vibró. Era la señal. Ahora, dije. Abajo, en el salón de baile, las luces se atenuaron para el montaje de vídeo. Una música sentimental comenzó a sonar. Fotos de Adrián y Nerea en yates, en París, en la playa, aparecieron en las enormes pantallas detrás de la mesa principal. La multitud suspiró. Me levanté y me alicé la chaqueta del smoking. Salí de la suite y me dirigí al ascensor. Hora del espectáculo, dijo Arturo caminando a mi lado. Dentro del ascensor vi cómo los números descendían. 10, 9, 8... Mi corazón ya no latía deprisa. Latía lento y pesado, como un tambor de guerra. Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del vestíbulo. El inspector Serrano y 2 agentes uniformados esperaban. «Sra. Rivas», preguntó el inspector. «Sí, tenemos la orden. Estamos listos cuando usted lo esté». «Denme 5 minutos», dije. «Quiero que lo vean antes de que les pongan las esposas». «Entendido». Caminé hacia las puertas del salón de baile. Los guardias de seguridad contratados por Adrián para mantenerme fuera dieron un paso adelante. «Señora, este es un evento privado». Arturo de la Vega salió de detrás de mí. «Y yo soy el dueño del edificio. Apártense o mañana buscarán trabajo». Los guardias dudaron, reconocieron a Arturo e inmediatamente retrocedieron. Empujé las puertas dobles. Dentro, la música acababa de alcanzar un crescendo. El video en la pantalla mostraba a Adrián y Nerea besándose frente a la Torre Eiffel. Y entonces la pantalla parpadeó. La música se cortó con un chirrido. La sala se quedó en silencio. En las enormes pantallas, la imagen romántica se desvaneció. En su lugar apareció una austera hoja de cálculo, números rojos, y luego un documento, un extracto de tarjeta de crédito. Nombre, Nerea Soto. Dirección, Calle del Roble, 124 Mi Casa. Compra, anillo de diamantes Cartier, 25.000 euros. Pagado por cuenta corporativa de A. Un murmullo recorrió a la multitud. «¿Qué es eso?», chilló Nerea, poniéndose de pie. «Adrián, arréglalo». «Cortad la emisión», gritó Adrián a la cabina de audiovisuales. «Apagad eso». Pero el técnico en la cabina era nuestro. No lo apagó. Subió el volumen. Y entonces mi voz, pregrabada, retumbó por los altavoces. «Hola, Adrián. Hola, Nerea. Queríais una reunión familiar. Queríais que todos fueran testigos de vuestra unión. Bueno, pues vamos a enseñarles sobre qué está construida realmente esta unión». Todas las cabezas se giraron, no hacia la pantalla, sino hacia el fondo de la sala. Entré. El silencio en el gran salón de baile era absoluto. 300 pares de ojos se giraron en sus sillas para mirarme. Caminé por el pasillo central, mis tacones resonando rítmicamente en el suelo de mármol. El smoking negro me hacía parecer una sombra contra el mar de flores rosas. Adrián estaba congelado en la mesa principal, su rostro perdiendo todo color. Nerea se apretaba la servilleta contra el pecho, con la boca abierta. Mi madre, Pilar, parecía que iba a sufrir un infarto. «Alba», susurró Adrián, el micrófono captando su voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo?» No me detuve hasta que llegué al centro de la pista de baile, directamente frente a la mesa principal. Los miré, las personas que habían sido mi mundo, ahora solo figuras pequeñas y asustadas en un escenario. «Estoy aquí para hacer un brindis», dije, mi voz proyectándose claramente sin micrófono. Sostuve un mando a distancia. Lo pulsé. La pantalla detrás de ellos cambió de nuevo. Esta vez, era la cadena de correos electrónicos entre Adrián y el investigador privado. «Adrián, busca más a fondo o invéntate algo. No puedo permitirme darle la mitad». La multitud ahogó un grito. Vi a inversores, hombres que Adrián respetaba, hombres que necesitaba, inclinándose, susurrando furiosamente. «Apagad eso», gritó Adrián lanzándose hacia la cabina del DJ. «Seguridad, sacadla de aquí». «Siéntate, Adrián».
La voz de Arturo de la Vega retumbó desde la entrada. A menos que quieras añadir agresión a tu lista de delitos graves. Adrián se congeló. Vio a Arturo. Vio a los agentes de policía esperando en las sombras de la salida. Esto es falso, gritó Nerea, las lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Está celosa. Ha hackeado el sistema. Está loca. ¿Loca? Pulsé el mando de nuevo. Apareció un nuevo documento. La solicitud de préstamo falsificada para el proyecto de Madrid-Río. La que tenía mi firma torpemente pegada sobre la línea. ¿La falsificación es de locos, Nerea? Pregunté con calma. ¿El fraude bancario es de locos? Porque esos son años de cárcel. ¿Y adivina de quién es el nombre en las sociedades pantalla que reciben los fondos robados? Volví a pulsar. Orion Holdings. Propietaria. Nerea Soto. Tú. Señalé a mi hermana. No eres solo una amante. Eres una mula. Adrián te usó para blanquear 3 millones de euros. ¿Te dijo eso? ¿Te dijo que cuando Hacienda venga a buscar vendrán a por tu firma? Nerea miró a Adrián, con los ojos desorbitados de horror. Adrián, dijiste que era optimización fiscal. Dijiste que era legal. Cállate, Nerea, chiseu Adrián. Oh, no lo detengas, dije, sonriendo fríamente. Deja que se explique. Que le explique a nuestra madre cómo se refiere a ella. Clic. Apareció el correo electrónico. Asunto. La vieja. Adrián, pásale a Pilar otro cheque del fondo B. La vieja es una avariciosa. Mientras le paguemos el apartamento, mantendrá a Alba en la oscuridad. Vendería a su propia hija por un presupuesto de reforma. Pilar dejó escapar un sonido que era mitad gemido, mitad ahogo. Se levantó, sus manos temblando tanto que volcó su copa de cava. Adrián, graznó. Tú me llamaste eso. Después de todo lo que hice por ti, me puse de tu lado. Traicioné a mi propia hija por ti. Y mira lo que te ha conseguido, mamá, dije, mirándola con lástima. Un asiento en una boda que está a punto de convertirse en la escena de un crimen. Adrián miró a su alrededor, con los ojos desorbitados. Vio su imperio desmoronarse en tiempo real. Vio a los inversores marchándose. Vio a los camareros detenerse a mirar. Vio el final. «¿Firmaste el acuerdo?», me gritó, desesperado. «Lo firmaste. Renunciaste a todo. No puedes tocar la empresa». Sección 14, dije simplemente. La píldora envenenada. Si cometiste un delito, el trato es nulo y todo la casa, la empresa, los activos revierte a mí. Las rodillas de Adrián cedieron. Se desplomó de nuevo en su silla. Íñigo, dije, dirigiendo mi mirada a mi hijo, que estaba sentado al final de la mesa, pálido como un fantasma. Íñigo me miró, aterrorizado. Miró la pantalla, donde ahora se mostraban sus propios mensajes de texto. Íñigo. ¿VP? ¿En serio? Vale, estoy dentro. ¿Querías ser un hombre de negocios, Íñigo?, dije suavemente. Pues aquí tienes tu primera lección. Comprueba a tus socios. Pulsé el mando por última vez. Se reprodujo un video. Era una grabación de vigilancia del aparcamiento de la empresa. Mostraba a Adrián discutiendo con Nerea hacía 2 días. Adrián, en el video. Una vez que consigamos el dinero de la Vega, nos deshacemos del crío. Íñigo es un lastre. Le dejamos la deuda fiscal y nos mudamos a Mónaco. Es demasiado estúpido para darse cuenta. El salón de baile quedó en silencio sepulcral. Íñigo se levantó lentamente. Miró a su padre. La adoración de héroe en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una demoledora comprensión. «Papá», susurró Íñigo. «Tú ibas a abandonarme». Adrián tartamudeó. «Íñi no. Solo estaba estresado. Está fuera de contexto». «Me llamaste estúpido», dijo Íñigo con la voz quebrada. «Dijiste que era un lastre». «Íñigo, siéntate», ordenó Adrián, tratando de recuperar el control. «No la escuches». Íñigo no se sentó. Cogió su copa de cava y se la tiró a Adrián a la cara. «Te odio», gritó Íñigo. «Te odio». El caos estalló. Pilar sollozaba. Nerea hiperventilaba. Adrián se limpiaba el cava de la cara, pareciendo una rata ahogada. Bajé el mando a distancia. La presentación había terminado. Asentí al inspector Serrano. La policía entró en la sala. Los invitados se apartaron como el mar rojo. «Adrián Castillo», anunció el inspector. «Queda detenido por fraude bancario, malversación y falsificación documental. Nerea Soto. Queda detenida por conspiración y blanqueo de capitales». «No», chilló Nerea mientras el agente le agarraba las muñecas. «Yo no sabía. Solo soy la novia. Él me obligó». «Cuénteselo al juez», dijo el agente, cerrando las esposas. Adrián no gritó.
Solo me miró fijamente. Mientras lo esposaban, me miró a los ojos. Lo has arruinado todo, escupió. Amargada, vengativa de mierda. Me acerqué a él. Me puse tan cerca que pude oler su miedo. Yo no he arruinado nada, Adrián, dije tranquila como un lago helado. Solo he encendido las luces. Y tú, solo eres una cucaracha a la que han pillado. Se lo llevaron a rastras. Los invitados de la boda estaban atónitos. El único sonido era el llanto de Pilar. Miré la mesa principal por última vez. El pastel estaba sin cortar. Las flores eran perfectas. La ilusión estaba destruida. Me volví hacia Arturo de la Vega. Creo que he terminado aquí. Brillante, dijo Arturo ofreciéndome su brazo. Absolutamente brillante. Mientras salíamos, no miré hacia atrás a mi madre llorando ni a mi hijo devastado. Todavía no. Ellos habían hecho su cama. Esa noche, tenían que dormir en ella. Los días siguientes a la boda fueron un circo mediático. El periódico El Mundo publicó la historia en primera plana. Bodas de Giel. Magnate inmobiliario detenido en el altar. No di entrevistas. Dejé que las pruebas hablaran por sí mismas. Volví a mi casa 3 días después. La policía la había despejado como escena del crimen. Fue extraño volver a entrar en las habitaciones que había diseñado. Las cosas de Nerea estaban por todas partes. Ropa hortera, revistas baratas, botellas de vino medio vacías. Contraté a un equipo de limpieza. Tiradlo todo, les dije. Todo lo que no sea mío. Quemad las sábanas. Cambiad los colchones. Quería restregar su ADN de mi vida. A Adrián se le denegó la fianza. El juez lo consideró riesgo de fuga debido al plan de Mónaco grabado en vídeo. Estaba en la cárcel de Soto del Real, cambiando sus trajes italianos por un mono naranja. Nerea salió bajo fianza, pagada por mi madre, que había liquidado sus ahorros de jubilación para sacar a su bebé. Pero Nerea no era libre. Se enfrentaba entre 5 y 10 años. Su cara estaba por todo internet como la cazafortunas camino de la prisión. Entré en las oficinas de ahora únicamente mías. Los empleados me recibieron con una mezcla de miedo y alivio. Vamos a cambiar el nombre de la empresa, anuncié en la primera reunión general. Ha muerto. Bienvenidos a Phoenix Capital. Aplaudieron. Sabían quién firmaba las nóminas. Una semana después, mi madre vino a verme. Parecía 10 años mayor. Tenía el pelo descuidado, los ojos rojos. Se quedó en mi porche, temblando. Alba dijo con la voz temblorosa. Pilar, dije, bloqueando la puerta. No la llamé mamá. ¿Puedo entrar? Hace mucho frío. Puedes decir lo que tengas que decir desde ahí. Se estremeció. Alba, por favor, sé razonable. Nerea está aterrorizada. Es solo una niña. No sabía lo que hacía. Adrián la manipuló. Nerea tiene 40 años, dije fríamente. Sabía que se acostaba con mi marido. Sabía que se gastaba mi dinero. Firmó los papeles. Es tu hermana, gimió Pilar. No puedes dejar que vaya a la cárcel. Tienes que retirar los cargos. Dile al fiscal que fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un delito. Si haces esto, siseó Pilar, su pena convirtiéndose en el veneno familiar. No eres hija mía. Estás destruyendo a esta familia. Me reí. Fue un sonido ligero, libre. Pilar, tú destruiste a esta familia hace 20 años cuando decidiste que Nerea era la princesa y yo la sirvienta. No has venido aquí a disculparte. Has venido a pedirme que lo arregle otra vez. Quieres que sea el chivo expiatorio una última vez para que Nerea se vaya de rositas. Es delicada. Es una delincuente. Y tú, eres una cómplice. Vi los cheques que Adrián te extendió. Honorarios de consultoría. Aceptaste dinero para ayudarles a manipularme. Pilar se puso pálida. No voy a presentar cargos contra ti, Pilar, dije, no porque te quiera, sino porque no quiero la vergüenza de ver a mi madre en una ficha policial. Pero estás muerta para mí. No me llames, no vengas aquí. Si necesitas dinero, pídeselo a Nerea. Espera, está arruinada. Le di un portazo en la cara. Vi por la cámara de seguridad cómo se quedaba allí, golpeando la puerta, gritando mi nombre. Luego, con los hombros caídos, se alejó. Dolió. Por supuesto que dolió. Pero fue el dolor de sacar una astilla. Agudo, luego alivio. Y luego estaba Íñigo. No había llamado, no había venido. Sabía que estaba durmiendo en el sofá de un amigo porque las autoridades habían confiscado el ático y el Porsche. Esperé. Sabía que tenía que venir a mí en sus propios términos. 2 semanas después, apareció en mi oficina. Tenía un aspecto terrible. Había perdido peso. Llevaba vaqueros viejos y una camiseta. Sin gafas de sol. Sin actitud. Mamá, preguntó desde la puerta. Levanté la vista de mi escritorio. Hola, Íñigo. Entró y se sentó en la silla de enfrente. Se miró las manos.
Lo siento, susurró. Lo sé, dije. Fui un estúpido. Él me hizo sentir importante. Me dijo que era mejor que la universidad. Me dijo que tú me estabas frenando. Y le creíste porque era más fácil que trabajar, dije, suave pero firmemente. Sí, admitió, las lágrimas cayendo sobre sus vaqueros. Vi el video. Me llamó un lastre. Iba a abandonarme. Él... No tengo nada, mamá. Se llevaron el coche. No tengo dinero. Necesito ayuda. Miré a mi hijo. Quería abrazarlo. Quería extenderle un cheque y arreglarlo todo. Pero ahora yo era la arquitecta. Y no se construye una estructura fuerte sobre cimientos agrietados. Te quiero, Íñigo, dije, pero no voy a darte dinero. Levantó la vista, aterrorizado. Pero, ¿dónde voy a vivir? No lo sé. Eso tienes que resolverlo tú. Mamá, por favor. Este es el trato, dije, deslizando un papel sobre el escritorio. Esta es una solicitud de un préstamo para estudiantes, y esta es una solicitud de empleo para el departamento de mensajería de Phoenix Capital. Salario mínimo. Empiezas desde abajo. Terminas tu carrera por la noche. ¿La mensajería? Preguntó, impactado. Tómalo o déjalo. Si quieres ser un hombre, Íñigo, te lo ganas. Adrián te dio cosas para comprarte. Yo te ofrezco nada para que puedas construirte a ti mismo. Se quedó mirando los papeles. Me miró a mí. Vio la resolución en mis ojos. Lentamente, extendió la mano y cogió el bolígrafo. Vale, dijo con la voz temblorosa. Acepto el trabajo. Bien, dije. Preséntate a Sara en RHH. Te dará una tarjeta de identificación. No llegues tarde. Se levantó. Me miró. Me miró de verdad por primera vez en años. Das mucho miedo, mamá, dijo, con un atisbo de admiración en su voz. Lo sé, sonreí. Ahora, a trabajar. El juicio fue corto. Las pruebas eran abrumadoras. Adrián Castillo se declaró culpable para evitar una sentencia de 20 años. Le cayeron 8 años en prisión más la restitución. Parecía gris y derrotado en la sala del tribunal. No me miró ni una vez. Nerea aceptó un acuerdo. 3 años de prisión por fraude. Sollozó cuando el mazo cayó. Miró a Pilar en la galería, gritando, «Mamá, haz algo». Pero Pilar no podía hacer nada. Pilar vivía en un estudio, subsistiendo con la seguridad social, habiendo perdido su asignación y su orgullo. Yo me senté en la última fila, con mi traje negro. Vi cómo se hacía justicia. No sentí alegría. Sentí paz. El balance, por fin, estaba corregido. Epílogo. 1 año después, estaba en mi oficina en la planta 40, con vistas a la ciudad de Madrid. El letrero de Phoenix Capital en la pared detrás de mí era de un elegante plateado y azul, sin rastro de rosa. La empresa prosperaba. Acabábamos de cerrar el trato de Madrid-Río con Arturo de la Vega. Iba a ser un desarrollo de uso mixto, apartamentos de lujo, pero también viviendas de protección oficial y un centro comunitario. Mi teléfono vibró. Íñigo. Hola, mamá. Acabo de terminar el final de economía. Creo que lo he bordado. Además, el equipo de mensajería ha mejorado la eficiencia de clasificación en un 15% esta semana. ¿Me subes el sueldo? Sonreí. No te pases, pero esta noche invito yo a cenar. A las 7. Íñigo, allí estaré. Estaba trabajando duro. Estaba cansado, sin un duro y era humilde. Y nunca había estado más orgullosa de él. Se estaba convirtiendo en el hombre que yo sabía que podía ser, no en la caricatura que su padre intentó moldear. Llamaron a mi puerta. Adelante. Arturo de la Vega entró con una botella de cava. Por el primer aniversario, dijo. Del día en que quemaste el circo. Parece que ha pasado una vida entera, dije, aceptando la copa. Sabes, dijo Arturo, apoyándose en mi escritorio. Adrián me envió una carta desde la cárcel. Quiere saber si le compraré sus acciones de las viejas sociedades pantalla. Necesita dinero para el economato. ¿Qué le dijiste? Le dije que solo hago negocios con la CEO, y que la CEO está ocupada construyendo un imperio. Chocamos las copas. Miré el horizonte. Había perdido un marido. Había perdido una hermana. Había perdido una madre. Pero me había encontrado a mí misma. Ya no era el chivo expiatorio. No era la solucionadora. No era la esposa invisible. Era Alba Rivas, la arquitecta. Y mi vida, por fin, era verdaderamente mía. Gracias por escuchar mi historia. No ha sido fácil revivirla, pero si mi viaje puede ayudar aunque sea a una persona a enfrentarse a la gente tóxica de su vida, entonces ha merecido la pena. La familia no siempre es de sangre. La familia son las personas que te respetan, que te valoran y que están a tu lado cuando llega la tormenta. Si te aferras a alguien solo porque es familia pero te está haciendo daño, déjalo ir. Eres lo suficientemente fuerte como para construir algo nuevo.
Si te ha gustado esta historia y quieres ver más justicia servida, por favor, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y suscríbete para no perderte la próxima historia. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que cortar con un miembro tóxico de la familia? ¿Cómo encontraste la fuerza? Leo cada uno de los comentarios, y me encantaría escuchar tu historia. Hasta la próxima, mantente fuerte, mantente inteligente, y nunca dejes que nadie te quite las llaves de tu castillo.